Ella nos va a Ajá. hablar de la astrología iniciática y del oráculo, o sea, lo que es la cuestión oracular en la nueva era. Así es. Carolina participa de las actividades en mi escuela, de escuela ética. Ella, además de ser astróloga, también toca cuencos tibetanos, hace armonización a través de cuencos. Y bueno, este será su espacio entonces para contarnos por qué la astrología se relaciona con estos oráculos iniciáticos. ¿Cuál es el punto de vista hermético de los oráculos? Así que bueno, Carolina, si estás por ahí, te doy la bienvenida. Hola a Ahí todos, está, ¿cómo muy bien. están? Bueno, ya te hemos hecho la presentación, así que ahora, Muchas bueno, gracias. el siguiente espacio es tuyo, que lo aproveches y disfrutes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, como Cristian dijo, el tema que yo voy a abordar es la astrología iniciática, oráculo en la nueva era. ¿Por qué astrología iniciática? ¿Qué lo diferenciaría de decir astrología común, ¿no? Como la conocemos. Astrología iniciática, porque a diferencia de lo que se conoce de la astrología y más en la que sería vieja era, y acá ya estoy haciendo una diferencia de vieja era, nueva era, la astrología en la antigüedad o en la vieja era se la consideraba, o sea, y aún hoy en algunos aspectos, predictiva, determinista, o sea, lo que dicen los astros es, de hecho en la antigüedad, si uno recorre mitos o lee, escucha historias, los reyes, monarcas, consultaban y querían determinar, saber qué era lo que iba a ocurrir. Una actitud totalmente pasiva, ¿no? O sea, ¿qué dirán los astros? Y punto. Y ahí quedaba la cuestión. Eh, por ese motivo y la diferenciación de por qué yo digo iniciática, porque que sería la diferencia que uno dejaría de ser pasivo y esperando que venga la respuesta, sino que uno iniciaría su camino y sería el protagonista en ese recorrer, en ver qué develan los astros, qué aportan en mi transformación y en mi camino. Esa es la diferencia, ¿sí? Que sería una puerta de entrada a todo lo que, bueno, yo además de, como dijo Cristian, ser astróloga, también, bueno, recorro las actividades, conozco lo que es la enseñanza, todo lo que uno recorre en la enseñanza, ser uno el que crea su realidad, considerando, bueno, todo lo que viene dado y a lo que uno tiene que darle respuesta. ¿Y por qué oráculo en la nueva era? Porque justamente en el pasado la astrología se la consideró determinista, donde uno era un actor de reparto, un papel secundario, y simplemente se limitaba a escuchar lo que el oráculo indicaba y a resignarse a lo que los astros ubicaban. Y Oráculo Nueva Era porque en esta oportunidad, y que es tu oportunidad, mi oportunidad, de tomar la astrología como herramienta y decir, yo quiero ser protagonista. Y en esta nueva era, que es de uno en uno, a diferencia de lo que se consideraba en la vieja era, que la masa, la indiferenciación, en la nueva era es el despertar de conciencia de uno en uno, en donde cada quien se conozca en profundidad, conozca lo que vino programado, todo aquello que por inercia uno ya actúa, lo atraviese y realmente use a su favor aquello para lo cual, o sea, quiere alcanzar en su vida. Entonces, que el oráculo sea mi elemento de consulta y en lo posible que cada quien logre, en mi apuesta, ¿no? Con la astrología, entrar en contacto con el oráculo, yo consultar mi carta y poder conocerme en profundidad y ver realmente qué es lo que está eh, en mí que aún no he develado y que puedo utilizar a favor. Bueno, básicamente ese es el porqué del nombre, ¿sí? Del encuentro.
Bueno, como dije antes, y ahora lo profundizo un poco más, en la antigüedad la astrología era tomada como saber y como determinista, en cuanto a que lo que el oráculo decía era lo que sucedería. Y el hombre se sentía obviamente limitado y preso a lo que el oráculo podía manifestar. Mismo si uno, por ejemplo, recuerda el mito de Edipo, por mencionar uno de los mitos donde aparece un oráculo, lo que el oráculo manifestó en un inicio fue lo que devino, o sea, que se casaría con su madre y mataría a su padre, es lo que por más que quiso escapar de eso, el oráculo lo anunció y resultó bueno, lo que sucedió. ¿Por qué? Porque la forma en que se tomó lo que el oráculo manifestaba era tomar las palabras y decir, bueno, eso es lo que ocurrirá, escapo de eso, voy para el otro lado, bueno, es lo que es. Y queda ahí la cuestión. Entonces el hombre es como que en todo lo que es la vieja era, toma la astrología como algo ya determinado. Y el hombre en una postura muy pasiva. Y el hombre también esperando las respuestas de afuera, no, no yendo más allá y totalmente ajeno de su entorno, de lo que puede leer, de lo que tiene a su alrededor. Con el pasar del tiempo, luego bueno, de toda esta inclinación que tenía la astrología, apareció también el auge de la ciencia y donde el hombre comenzó a darle también más importancia al hemisferio izquierdo y a querer explicarlo todo y también a decir que él era el dueño 100% de su voluntad, de lo que le sucedía y no le sucedía, y la astrología quedó relegada, quedó despreciada y a un costado, porque justamente era algo que venía de afuera y predecía, y ahora el hombre tenía una actitud diciendo, no, yo hago lo que yo quiero y a mí lo que diga la astrología no me importa. Entonces, por un tiempo la astrología también hasta fue desvenestrada, desprestigiada. Y ahora bien, con la llegada de la nueva era de Acuario, cambios de paradigmas, la astrología está retornando con nuevos aires y justamente, en realidad, con lo que en esencia es, y que fue mal interpretada, que es en realidad comprender que la astrología es un reflejo del cosmos, del macrocosmos, y puntualmente una carta natal es la foto del cielo en el momento en que uno nace, pero ese cosmos reflejando mi cosmos interno. O sea, comprender que en esta nueva era que estamos todos conectados, que todo lo que me sucede alrededor tiene que ver conmigo, el cielo también está hablando de mí, de qué me sucede, qué se me juega, qué es lo que hay afuera, que en realidad es un reflejo de lo que yo estoy viviendo internamente, sea consciente o no lo sea. Porque también algo que en estos tiempos, de la mano de Freud y el psicoanálisis se ha descubierto, es que el hombre que pensaba en un momento que lo controlaba todo, que era 100% consciente de lo que pensaba, decía, resulta ser que hay un 10% de nuestra conciencia y hay un 90% de nuestro inconsciente, del cual accedemos solo a través de los sueños, fallidos, desvíos. O sea, hay todo un mundo del cual ignoramos que justamente es el que más influye en nuestra vida cotidiana. Eh, Rige nuestras vidas, seamos conscientes o no. Entonces, acá, haciendo la analogía con la astrología, ese cosmos, ese mapa, esa carta natal, yo tengo acá mi carta natal, que la muestro para que vean de qué estoy hablando, que ven que es un círculo,
con todos unos diagramas, y esas rayitas es la combinación de los planetas, las conexiones que hay entre ellos, porque obviamente en una carta natal están los 12 planetas, no es solo el Sol en el momento que yo nazco, sino todos los planetas, la Luna, Marte, Venus, ubicados de determinado lugar, en determinada posición, también dependiendo de donde uno ha nacido. Todos esos planetas y la ubicación en la que están hablando de energías y cuestiones que hablan de mí, sea consciente o no lo sea. Entonces, como es un mapa con todo un contenido energético que implica todo el universo, para un psiquismo, y acá ya estoy también entrando en lo que es la astrología en sí y la apuesta en la nueva era, ese psiquismo es mucha energía, mucha información como para albergarla en un principio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En un inicio, cuando uno encarna, ese mapa, ese cosmos, que obviamente lo tengo incorporado, no ingresa en un 100%. Hay solo una parte, que tal vez son esas energías con las cuales más me identifico, más simpatizo, que las actúo a nivel consciente, y hay otra parte de mi carta que queda en la oscuridad, que queda en la sombra, que es lo que Jung hablaba de esa sombra que uno tiene, que es esas energías o partes de uno que uno a nivel consciente no registra, pero están a nivel inconsciente y operan. Eh, todo este camino y toda esta cuestión de decir entro en contacto de la astrología, obviamente, tiene que estar anudado a una pregunta, ¿no? O sea, decir, ¿por qué? ¿Por qué me sucede lo que me sucede? ¿Por qué en mi vida quiero alcanzar algo, quiero lograr una relación de pareja y la verdad que no lo logro, es fracaso tras fracaso, o otra situación, otra persona que diga, ¿por qué siempre en mi vida laboral nunca alcancé a ascender o destacarme y siempre ocurre algo que lo arruina? ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? O sea, llega un momento en la vida de quien entre en contacto con la astrología, por ejemplo, o cualquier herramienta de oráculo, que uno va a sentir cierta incomodidad o cuestionamiento. Hay algo en la vida de cada quien que no tiene explicación y uno no comprende, ¿no? Hay como un cortocircuito. Eh, Hablando en lo personal, eh, obviamente yo estoy en este camino porque he vivido esa situación de hacer todo un recorrido que a nivel social hasta, porque no solo se trata de cuestionarse en lo que uno ha fracasado, también uno tiene que cuestionarse en lo que uno es exitoso. No solo se trata de dejar ver lo que uno no le ha resultado, sino también ver aquello en lo cual uno siempre es exitoso. Entonces, preguntar, en mi caso particular, siempre en los trabajos en relación de dependencia, siempre fui exitosa, siempre estuvo dentro mío esa inquietud de hacer algo propio, pero por una cuestión u otra nunca surgía. Y también a nivel personal, a nivel de relaciones, mi vida afectiva tuvo muchos altibajos. No lograba tener estabilidad a nivel afectivo en relaciones de pareja. Entonces, en un momento de mi vida, ¿por qué? ¿Por qué me ocurre esto en mi vida? No comprendo. Si yo estoy haciendo todo lo que hay que hacer a nivel social, estudié, tengo una carrera, tengo un trabajo, y sin embargo, no me siento realizada. Hay algo dentro mío que me, no es lo que yo quiero. O sea, llega un momento de cada quien, quizás quienes estamos en este camino, que uno se siente que
tal vez a nivel social es exitoso, pero se siente fracasado. Y fue en ese momento que llegó el yoga a mi vida, los cuencos, y llegó la astrología a mi vida. Porque comprender que en un mapa, en una carta natal, está todas esas energías que rigen mi vida desde el momento que encarno y que todo aquello que yo quizás veía, que tenía problemas en el conflictos con el jefe, después quizás conflictos con el vecino, o que tengo conflictos con amigos, y ver que después en la carta natal está reflejado porque hay una energía, determinados planetas que hablan de la violencia y de los conflictos, y que está en mi carta natal, es comprender que en realidad es una cuestión a atravesar. O sea, comprender que en realidad la astrología vino a mí para dar respuesta a un montón de cuestiones que yo no le estaba dando respuesta. Porque justamente en la vida, cuando uno se le repiten situaciones, cambian los personajes, cambian los escenarios, cambia, sí, la figurita de turno, pero el factor común es el mismo, es evidente que es porque no le dimos respuesta, no hemos atravesado la cuestión. Entonces el universo nuevamente lo trae y generalmente dicen que viene con un poquito más de fuerza, con un poquito más de presencia. Y está en cada quien dar respuesta. Entonces, ¿por qué la astrología sería una buena herramienta? ¿Por qué como oráculo en la nueva era? Porque uno observa su carta natal y ojo, no solamente la carta natal de por sí, porque no es solo la carta de cuando uno nace, sino también uno tiene que considerar que los planetas se siguen moviendo, desde el momento que uno nace ahora mismo los planetas siguen su curso, se siguen moviendo, se siguen generando combinaciones y eso nos sigue influyendo. O sea, no solo se trata de esa foto del nacimiento, sino también de los tránsitos que se les llama, los ciclos, las revoluciones solares, también que es de año a año, cuando uno cumple años se hace también una carta que se llama Revolución Solar, en donde uno también puede obtener información respecto de cómo están las energías en ese año en particular. Yo también puedo ver minuto a minuto, día a día, pero ojo, no se trata tampoco de caer en lo que es el paradigma, o sea, lo que es en la vieja era se toma como, bueno, a ver, el tránsito hoy está el planeta con tal planeta, me dicen que no tengo que salir a la calle porque me puede atropellar un auto. O sea, no se trata de estar sujeto a lo que, nuevamente, como les decía antes, los astros dicen y yo ser eh, esclavo pasivo a lo que el planeta justamente está indicando en ese momento. No se trata de ubicarse en ese lugar. De lo que se trata es de decir, bueno, hay un orden, el universo es un orden magnífico y perfecto, los planetas obviamente no escapan de eso, hay un orden, hay leyes, todo gira y está en movimiento, hay energías, y yo considerar, comprender, leer, a ver, ¿qué es lo que ese mapa magnífico me está diciendo? Esas energías que están no solo en mi carta, sino a su vez también en mi día a día influyéndome. ¿Qué es lo que están diciendo? Y ahora bien, una vez que yo comprendo también, ¿cómo lo uso a mi favor? ¿Qué hago al respecto? Para también considerar esto de qué hago con esas energías y cómo las uso a mi favor, también tengo que considerar que este camino porque no se trata de tener respuestas mágicas, ¿sí? De decir, bueno, a ver, decime cómo va a ser el día. ¿Me va a ir bien? ¿Qué es lo que realmente uno, eh, que uno en lo social suele ver qué hacen con la astrología, el horóscopo? A ver, ¿cómo va a ser mi día? ¿Cómo me va a ir?
totalmente pasivo uno, siempre poniéndose como que otro lleva el carro y uno se deja llevar. O sea, no. Acá hay una cuestión muy importante a considerar y que esta es la clave de lo que es la astrología bien tomada como oráculo en la nueva era. Es un camino de autoconocimiento. Ese mapa es un mapa del yo, es un mapa del ego, de todas mis energías, ¿sí? De todo lo que está en mí, sea consciente o no. Entonces, un primer paso, y acá está esto que yo decía antes, cuando también les conté mi historia personal, de preguntarme por qué tengo la vida que tengo y no es lo que quiero. Entonces, ver que en ese mapa hay energías que si yo no atravieso, no las elaboro, siguen su curso. Es este famoso destino que se dice, ¿no? O la programación, todo eso que ya tenemos en nuestra cabecita, que se impregna desde el momento en que nacemos hasta los 6 años, y que uno después repite una y otra vez, como les decía antes. El tema de que siempre fracaso ante lo mismo. Hay una programación. Si yo tomo la carta natal, hay aspectos que me están diciendo eso. El tema es que si yo no soy consciente de esas energías y están ocultas, o sea, están en la sombra, están en mi inconsciente, me vienen como destino una y otra vez. La carta natal de lo que se trata es de una espiral ascendente en la cual yo tengo que recorrer y aprender e internalizar, hacer ingresar esas energías en mi vida. O sea, atravesarlo, aprender y esa repetición, cortarla, que no vuelva a generarse lo mismo. Si vuelve yo dar una respuesta diferente. ¿Y cómo doy una respuesta diferente? Primero, conociéndome, viendo qué es lo que hay oculto en mí, que lo puedo leer en la carta, que justamente está operando desde las sombras y hace que se generen situaciones. Por ejemplo, soy una persona que tengo energías en mi carta, y estoy hablando de mí, que están asociadas a lo conflictivo, a lo autoritario, que son, por ejemplo, energías escorpianas. Acá menciono algunos términos astrológicos también para que, bueno, los conozcan. Por ejemplo, tengo el planeta, los tengo ligados en mi carta, el planeta Plutón con el planeta Saturno, el planeta Marte, son planetas que en la jerga se los conoce como planetas duros, planetas fuertes, asociados también a lo masculino, a la fuerza que arremete, ¿sí? Yo los tengo combinados de un modo tal que, claro, para una mujer o para una niña en su momento era una energía muy fuerte, muy, muy pesada, por lo cual una niñita no va a actuar esa energía. Entonces, ¿qué es lo que se generó en mi realidad, en mi vida particular? Estuve rodeada de gente autoritaria, de personalidades muy fuertes y de características violentas en mi entorno familiar, entorno laboral, o sea, con el pasar del tiempo yo decía, pero ¿por qué siempre se generan conflictos en mi vida? ¿Por qué siempre un jefe que contesta mal, tengo conflictos con esta autoridad? ¿Por qué con mi papá no he resuelto ciertas cuestiones? Tiene una forma de dirigirse bastante agresiva. O sea, uno puede o ponerse al margen, ponerme en víctima, porque a su vez esto, en mi caso particular, porque no solamente están esos planetas, están los otros planetas que son la sensibilidad, la conexión con el todo, la dulzura, o sea, esos planetas se sienten totalmente en mi psiquismo alejados de los otros planetas duros. Entonces, yo me refugié en ese aspecto, en ese lado sumiso, eh, pasivo, y dejé que el afuera, el destino, actuara todas esas energías violentas, prepotentes, autoritarias. Entonces yo puedo tomar mi carta, porque estoy hablando de mi caso particular, pero esto sería la carta de cada quien, y ver
decir, y bueno, o sea, desde el punto de vista de astrología tradicional, resignarme y decir, y bueno, me tocarán escenarios de esa de ese tinte, personas violentas, tendré que cuidarme, me cuidaré de esa gente, ¿qué va a hacer? O sea, puedo tener ese perfil pasivo y resignado y decir, y bueno, tengo que tener cuidado a ver si me atropello un auto. O sea, hasta incluso, porque en la astrología medieval incluso se le decía planetas maléficos. O sea, hasta tenían esos nombres. Entonces, ya uno se da una idea de el miedo que había por detrás. O sea, muy, muy puesto afuera, con miedo y resignación, y decir, por favor, ojalá no tenga ese planeta porque mi vida, estoy condenada, o sea, no tengo salida. Entonces, en un principio, claro, si uno no se cuestiona, siempre va a estar actuándose en el destino. Y, como les decía antes, si uno no da respuesta, el destino cada vez viene con más fuerza. En mi caso puntual, esas situaciones de conflicto cada vez más violentas, cada vez más fuertes. Si uno no le da respuesta, porque de lo que se trata, y por eso estamos en este mundo, es aprender a dar respuestas diferentes, a atravesar. Los problemas son oportunidades de crecimiento. Y acá es donde la astrología es esa oportunidad. Yo veo ese aspecto y yo qué puedo decir. En mi caso puntual, bueno, yo tengo todas estas energías. ¿Qué tal si, en primer lugar, porque obviamente más, como les dije antes, que estudié yoga y estaba con los cuencos, tenía toda una filosofía muy tranquila. Entonces, que a mí, yo decir que era violenta o que tenía todo ese lado conflictivo, no, si yo medito, si yo hago yoga, si yo soy paz y amor, ¿cómo, de qué violencia hablas? No, violencia no, yo no soy violenta. Entonces, el tema es que uno generalmente en su carta no se reconoce. Hay esos aspectos que justamente a nivel consciente uno rechazó y están en el inconsciente, para uno no existen, no están. Entonces, el primer quizás shock o la primera resistencia cuando uno se topa con una carta y uno comienza a compartir lo que está leyendo es que la persona diga, no, no es así, yo no tengo esa energía, yo no soy así, es mentira. Y después si uno empieza a profundizar en la conversación, esa persona, o en mi caso puntual, decir, bueno, pero es verdad, yo me topo con la violencia por doquier. O sea, cada dos por tres surge algún conflicto. O que el chofer del colectivo cuando voy a trabajar se enoja, en el trabajo tengo discusiones, digo, ah, está esa energía. O sea, de pasar a ignorarla, a decir, no está en mí, no sé de qué hablas, empezar a mirar el entorno y comprender, momento, está presente esa energía. O sea, un segundo paso, ver que está en mi entorno, que la actúan, que estoy interactuando con esa energía. ¿Sí? Entonces, ese ya es un acercamiento en en ese conocimiento de lo que se me pone en juego y lo que yo puedo detectar en una carta. Y luego, en mi caso particular, cuando comprendí que, ah, esa violencia en realidad sí la siento, sí está presente en mí, ahora que lo pienso. Y entonces comienzo a observarme, y esto ya está en cada quien, porque acá lo que se trata es de, si estamos en este camino, permitirnos el tal vez sí y por qué no, y tomo lo que decís y porque justamente no estamos dando por sentado o actuando en automático como quizás la mayoría y nos permitimos hacernos alguna pregunta diferente. Y hay cierta apertura mental en cuanto a decir, ¿por qué no? Y si tal vez es lo que me están diciendo, lo voy a escuchar, lo voy a tomar. Entonces, en ese momento,
cuando yo entré en contacto con esa lectura que la carta me estaba diciendo respecto a la violencia, comencé a observarme, porque de lo que se trata también es eso, cómo entro en contacto con ese lado que hasta ahora estaba negado en mí, observándome y empezando a escucharme. Y empecé, por ejemplo, a darme cuenta que hablaba con mucha violencia, porque no solo se trata de que yo salga a la calle y esté pegándome o peleándome con la gente, o sea, yo puedo ser violenta con las palabras, ¿no es cierto? O sea, uno puede ejercer la violencia no solo física, uno puede ejercer la violencia a nivel verbal y también psicológica, o sea, hay muchos niveles, ¿no? Eh, Empecé a escucharme y realmente la violencia estaba en mis dichos, en cómo hablaba, en mi emoción. Comencé, y acá también, bueno, es donde pongo en juego lo que estoy recorriendo en las actividades, y es donde lo anudo y lo asocio, porque justamente el tema de escucharte, de observarte, de desocultar, tiene que ver con el camino de transformación personal, o sea, de empezar a desconfiar de uno mismo. O sea, eso que la carta me está mostrando. Y todos estos ejercicios en donde comienzo a cambiar la posición, a correrme de la baldosita en la que yo estaba tan cómoda. Esa famosa zona de confort que se le dice. Me corro de ese lugar y empiezo a observar. Y tomo lo que la carta natal me está diciendo, me empiezo a observar y empiezo a ver que en mis dichos, en cómo me interrelaciono, en lo que siento, está esa violencia. Entonces, de lo que se trata es de tomar eh, la carta natal como un mapa, como un GPS, si se quiere, y decir, bueno, ¿qué hago ahora? Porque yo puedo decir, bueno, listo, soy violenta, ya está, soy violenta y, o sea, ¿qué hago? Porque no solo se trata de reconocer esas energías. Ahora el paso siguiente es, y acá es donde uno puede trabajar en esa carta natal y también sumar lo que es la enseñanza, lo iniciático, usarlo a tu favor, porque esa energía que está, si yo no la detecto y no la utilizo a favor y la dirijo hacia donde yo quiero, va a ir siempre para el mismo lado porque ya está programado. O sea, bárbaro, soy violenta, yo puedo decir, siguiente etapa, internalizo eso que me actuaba en el entorno y empiezo yo a ser violenta. Y puedo empezar a pelearme con todo el mundo. Bárbaro, bien, es un avance en mi carta, porque de que la esté actuando el destino, ahora lo empiezo a actuar yo. Ok, pero bueno, el camino sigue. ¿A a dónde me lleva ser violenta? O sea, la espiral de la carta natal, y como yo les decía, es todo dinámico y está todo en movimiento, y uno mismo también. De lo que se trata es subite y permitir que esa espiral que es la carta natal, que continuamente está girando, permití subirte y vos mismo elevarte. Y esa energía que en un momento es violenta, que está bien, la hice mía, la reconozco, la tomé desde ese mundo inconsciente en donde para mí no existía, ahora el segundo paso está bien, la verdad que yo veo que en el entorno está todo violento, perfecto. Tercer paso, la, la hice carne. Sí, soy violenta, lo reconozco. ¿Cuál sería el siguiente paso a todo esto? Seguir trabajando esa carta y ver de qué manera esa energía, que en un principio es a nivel, si se quiere, básico, agresión, violencia, ver toda la gama de posibilidades y de crecimiento que a mí me habilita. Porque yo lo voy a asociar ahora a un planeta, para poner un ejemplo, el planeta Marte, que justamente habla de la agresión, de la violencia, no solo es eso. El planeta Marte, esa energía que Marte representa, esa función, también es
ser un guerrero en la vida, ¿sí? También es ser impecable, también es el coraje, también es ir adelante, la iniciativa. O sea, tiene estadios, pero para avanzar en esos estadios, está en cada quien hacerlo, no viene dado, no es algo que me cruzo de brazos y bueno, díganme, entonces la carta dice eso, bueno, listo, gracias. Y yo no hago algo más. Esa es la apuesta en la nueva era. En realidad, de vieja era, que es hombre pasivo, esperando lo que el oráculo le decía, resignación y sufrimiento, miedo, a oráculo en nueva era, ok, son esas energías, yo soy protagonista, ¿qué hago con eso? ¿Qué hago con esas energías? ¿Las uso a mi favor? ¿Las aprovecho? Por ejemplo, tomando lo que les decía antes de aquello que yo no, hasta ahora veo que en mi vida está en el rango de lo imposible, ¿no? O sea, esas cuestiones que digo, me encantaría lograr tal cuestión, pero la verdad que en mi mundo es imposible. Bueno, de lo que se trata, y acá está la clave, es que hagas posible lo que para vos es imposible. Y ojo, es muy distinto decir utopía. La utopía es otra cosa. Utopía es una utopía, es algo que no tiene ni pies ni cabeza. Estamos hablando de aquello que vos considerás que para tu yo, para tu ego, para tu programación, es imposible. En mi caso particular, para que entiendan, eh, algo que era imposible es estar hoy hablando en este congreso, en esta exposición. Es algo que soñaba y yo visualizaba, pero en otro momento de mi vida lo veía imposible, porque yo estaba en otro, con todo lo que yo estaba generando en ese momento, poder transmitir astrología, la enseñanza, compartir mi vivencia, estaba en mi cabecita como un sueño y era imposible, era imposible. Entonces, dos cuestiones. Por un lado, yo no me quedé cruzada de brazos esperando a que Cristian generara este congreso y yo participar. Yo hice un camino, ¿sí? Entonces, y dos, lo imposible es posible. Entonces, lo que puedo decir y ya cerrando, y también permitiendo si alguien quiere hacer alguna pregunta, encantada de recibir, es, oráculo en la nueva era es tomá la astrología como tu mapa, tu GPS y sé protagonista. Tomá esas energías, reconoce aquello que no está a nivel consciente, hacelo consciente y usa a tu favor y hace posible lo que para vos es imposible. Y eso es camino, recorrido también, transformación personal, implicarte. Porque sé que transformarse duele, crecer duele, pero es lo más hermoso que uno puede hacer por uno mismo y ahí es cuando uno realmente comprende que la magia existe y es la forma en que la magia ingresa a tu vida. Así que bueno, estoy muy agradecida, disfruté muchísimo este encuentro, estoy muy agradecida a Cristian y bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta, Bueno, lo primero encantada. que estaban preguntando por aquí es ¿quién sos? Estaban preguntando ¿quién es esa chica que está exponiendo astrología? Ah, claro, justamente como dije hace un ratito, hacer posible lo imposible, el yo lo que quiere es que justamente no esté exponiendo, entonces no digas tu nombre, ¿no? Acá son esas cuestiones donde se filtran. Mi nombre es Carolina Capmani, soy astróloga, participo en las actividades, estoy en una escuela ética, escuela que coordina Cristian. Así que esa soy yo. Bien, otra cuestión que nos estaban preguntando es, bueno, ¿cómo pueden contactarte para hacerte alguna consulta más del orden de lo particular?
Bueno, dejo mi mail, que es ccapmani, lo deletreo porque, bueno, mi apellido es simple, pero no, o sea, C de casa nuevamente, APMANY, @hotmail.com. Y si no, bueno, otra opción es en Facebook, Carolina Capmani, me ubican y encantada respondo, o sea, por mail o por chat, me ubican fácilmente. Bien, y otra de las preguntitas que había por ahí era, ¿qué rol tienen las revoluciones solares en el tema de la astrología? O como, si se toman en cuenta o no. Todo suma. Las revoluciones solares, en realidad, lo que marcan o orientan es lo que se hacen en la fecha del cumpleaños y es puntualmente las energías que durante ese año calendario a uno lo acompañan. Más allá de que está la carta natal, de que están, como yo decía antes, los tránsitos, los ciclos, o sea, estamos, hay lectura para hacer de muchas variables. Pero la revolución solar tiene que ver, no tiene la influencia que quizás tiene un tránsito. ¿Qué significa un tránsito? ¿Cómo está ahora el cielo, por ejemplo? En cambio, la revolución solar es la foto del cumpleaños, o sea, cómo estaba el cielo en mi cumpleaños de este año, y es más sutil la influencia, pero marca la tendencia de lo que yo puedo, como ciclo de mi cumpleaños de ese año, yo puedo encarar, qué puedo aprovechar, qué talento puedo usar a mi favor, que eso uno, por ejemplo, lo ve en la luna, dónde esté la luna ubicada en ese momento, pero tiene que ver más con el año específico. Obvio que sí, que suma y se considera. Pues bien, digamos que es interesante lo que has expuesto, ha tenido muy buena repercusión, así que ojalá sea la primera de muchas, este tipo de presentaciones, y quiero agradecerte que hayas tomado pues el desafío. Así que muchísimas gracias, Muchísimas Carolina. gracias, Cristian. Muchísimas gracias. Muy bien. Doy paso, hasta luego.